Primero, creo yo, no soy tan, digamos, religioso de los cambios normativos, pero creo que en este caso sí se debe hacer un cambio normativo con mucha pulcritud. Entonces deberíamos eliminar, porque si no, de lo contrario, el ente acusador creerá que cualquier acto de amenaza o violencia podría estar engrupado al delito de extorsión. Es tan enorme el artículo 200 que se ha confundido cada vez que ha habido protestas, y hay algo más ahora que se nos viene a la mente. Hay otro delito llamado préstamos informáticos extorsivos, que también es un gravísimo error, como se ha tipificado. El delito de extorsión, en el primer punto conclusivo, es un delito que vulnera los derechos contra el patrimonio, los derechos patrimoniales que tiene todo ciudadano. Tiene dos modalidades, amenaza y violencia. Esta amenaza tiene que ser real, suficiente, idónea. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grisly. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por todas las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tratar un tema que me parece bastante interesante, sobre todo por la relación que tiene con nuestra coyuntura actual que se relaciona con la inseguridad ciudadana. Me refiero al delito de extorsión, en el sentido de que, como sabemos, uno de los flagelos que venimos sufriendo todos los peruanos y que todavía no hemos podido encontrar respuesta tanto a nivel político, por el Ejecutivo, por el Congreso y también a nivel de la Administración de Justicia, esto es Poder Judicial y Ministerio Público, relacionado a este delito, como dije, la extorsión. Entonces, hemos querido en este programa y tenemos como objetivo analizar hasta qué punto el delito de extorsión actualmente tipificado, regulado en nuestro Código Penal, realmente está desarrollado de manera tal que pueda servir como una herramienta eficaz para combatir este delito, que es la extorsión. Entonces la pregunta sería, ¿realmente el delito de extorsión, tal y cual como se encuentra regulado actualmente, es una herramienta eficaz para poder combatir este delito? Eso vamos a tratarlo y analizarlo con nuestro invitado del día de hoy, quien viene trabajando este análisis de este tipo penal y con quien vamos a poder responder esta pregunta. Me refiero al doctor Carl Andrés Borjas Calderón, abogado penalista por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestro en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Tiene un posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Göttingen en Alemania y también es docente en la Universidad de Lima y docente asociado en la Academia de la Magistratura de nuestro país en lo que se refiere a la materia penal. Con él vamos a analizar este delito de extorsión y tratar de responder si realmente, repito, este delito actualmente, como está tipificado, regulado en nuestro Código Penal, sirve como una herramienta eficaz para combatir este flagelo que nos viene acechando a todos los peruanos. Bienvenido, Carl, a nuestro programa. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Mendoza. Para mí es un honor poder intercambiar algunas ideas con usted, con su público, así que quedo atento a las preguntas que siempre van a servir también para criticar y estas críticas puedan mejorar el nivel en respecto al ámbito normativo de la extorsión. Bueno, la extorsión es un delito que ha sido modificado más de 8 veces en el Perú. El termómetro mediático ha hecho que el legislador crea o haya convenido en que la solución rápida sea la modificación normativa. Entonces, desde 1991 hacia adelante se han cambiado, si no me falla la memoria, 10 veces. Imagínese usted, 10 veces. El delito de extorsión está tipificado en el artículo 200 del Código Penal. Es el delito más extenso. Tiene 9 párrafos, mire, 9 párrafos que han sido incluidos en también incisos, ¿ok?
Es muy confuso hoy en día. Por ejemplo, se tipifica la extorsión como tipo base, se tipifica también las protestas, se tipifica también protestas de agrupaciones civiles. Hay una pésima redacción respecto a su cadena perpetua y hoy día, por ejemplo, tenemos criminalidad sistemática que implica también la extorsión. Entonces, ha sido un error que el legislador haya modificado tantas veces. Voy a probarlo o voy a hacer un intento de probar ello. El tipo base reza: el que con violencia o amenaza obliga a otro a generar o dar o entregar una ventaja económica indebida, y subrayo, y cualquier otra de cualquier otra índole. En las clases universitarias nos enseñan que los principios son los pilares de todo ordenamiento jurídico, en este caso penal, y uno de los principios de 1789 es el principio de legalidad, que es el límite al jus puniendi. Y una de estas manifestaciones es que la ley sea estricta, ¿vale? Que sea totalmente clara, contundente. Entonces, cuando el legislador dice y cualquier de otra índole, es muy gracioso, es muy ambiguo. Entonces, como también el profesor García Cabero en su último libro ha sostenido que esto es evidentemente un delito patrimonial o contra los derechos, contra el patrimonio, como lo enseñamos en clase. Entonces, la protección, la cautela, o los que consideren la protección de bienes jurídicos, debe basarse en la protección de los derechos contra el patrimonio, ¿no? Los derechos que tenemos al patrimonio. Entonces, no puede dejar, el legislador hoy en día deja abierta esta posibilidad de que cualquier otro fin puede ingresar. Como cualquier amenaza. Así es, como cualquier amenaza. Entonces, hoy día también la población cree que cualquier ámbito de amenaza o acto de violencia podría enfocarse en la extorsión. Y mire, le traigo un dato. Hoy día, buscando la información, la estadística actual, entre 15.000 a 18.000 denuncias de enero hasta el día de hoy. De estas 15.000 a 18.000, hoy día, en septiembre del año 2025, el INPE ha sostenido de que tienen 1.400 poblaciones internas respecto a este delito. 640 son los condenados. Mire usted, casi 18.000 o 15.000, ¿vale? Con 640. Entonces, algo está pasando. Así es. Algo está sucediendo. O no saben identificar la policía con el Ministerio Público a aquellos involucrados con el delito de extorsión, o no todo, o todo lo que se denuncia, no todo es extorsión. Entonces, ahí hay un problema. Primero, ¿de qué protegemos? Por ejemplo, yo con mucho rigor y respeto he visto que funcionarios del Ministerio Público han salido públicamente a decir: me ha llegado un mensaje extorsivo a fin de que yo me retire de tal caso, pero eso no es extorsión. No ha ido contra la vulneración del derecho patrimonial de la fiscal. Esto se dirige a un ámbito, a un fin totalmente distinto que podría ser amparado en coacción. Entonces, tenemos problemas, tenemos problemas. Otro problema más es que el delito de extorsión tiene un elemento normativo del tipo penal denominado ventaja económica indebida. Es decir, cuando el extorsionador quiere buscar un fin lucrativo que no le corresponde, que no tiene ningún tipo de derecho. Es decir, busca mediante la amenaza o la violencia arroparse, cobijarse de patrimonios que no le corresponden. Pero hay situaciones, por ejemplo, de reclamos, por ejemplo, de falta de pagos. Siempre ponemos en clase este ejemplo. ¿Qué sucede si un civil o un ciudadano se demora un año en pagar su contrato, ¿no?, del ámbito económico? ¿Cómo se le va a exigir? Quizás estas palabras elevadas, estas palabras con otro tono, podría identificarse como extorsión, pero no es extorsión porque están reclamando un derecho. Esto en España se castiga, ¿no? El reclamo, el abuso de un derecho respecto al patrimonio se castiga con otro tipo penal. Pero acá nosotros confundimos esta situación, ¿no? Por ejemplo, el caso Gota a Gota, ¿vale?, que ha traído de Colombia hacia el Perú, donde en un país donde la economía del mercado rige, donde los intereses unos pueden confluir si así lo desean. Bueno, ¿qué pasa si usted no paga lo que usted ha contratado? Porque los contratos también pueden ser orales. Bueno, este reclamo, bueno, amenazante en algunos casos, digo, en estas hipótesis, porque hay otras hipótesis de gota a gota que sea extorsión, bueno, no encajaría como extorsión. Pero bueno, la policía sigue creyendo, muchos detenidos, al fin y al cabo, el filtro normativo hace de que sean 640 condenados hoy en día. Entonces, ¿cómo luchar con la extorsión? De esta manera, no, la extorsión nos viene ganando en ese Ahora, sentido. con lo que menciona, se me viene a la mente que, claro, si uno
atiende a la rigurosidad típica del delito y a todos sus presupuestos, tal como lo has explicado. Entonces, cualquier amenaza que lleva como una detención, me imagino a la policía y súmale el supuesto de flagrancia, súmale otros ingredientes que podrían agravar la situación, llevan a la fiscalía y la fiscalía pues trata de hacer un requerimiento, imaginemos de prisión preventiva o X pedidos, un proceso inmediato o acusación directa, no sé si me ocurre, pero a lo que quiero llegar con esto es que llega un juez y analiza como debe analizar el delito de extorsión y ve que falta ese elemento patrimonial, ese beneficio indebido patrimonial que exige la extorsión, como bien ha señalado, porque está dentro del capítulo o del libro de delitos contra el patrimonio, y dice, oye, esto no es extorsión, esto es coacción. Pero claro, la propuesta de la fiscalía, la cual sí se debe respetar, y un juez, por más que sabe que no, que el delito es, como decías, por ejemplo, coacción, pero la propuesta es extorsión, no le queda otra opción que rechazar el pedido de la fiscalía, cual sea el pedido. ¿Por qué? Porque por más ingredientes de gravedad que pueda haber tenido, no sé, se me ocurre un arma, pero no existe ese contenido patrimonial, va a tener que desestimar, rechazar el pedido porque no corresponde. Y esto se suma a que después digan y le critiquen al juez o a la juez que apoya la criminalidad, Claro. Y se genera toda una ola de críticas cuando realmente no se está teniendo rigurosidad en el filtro que mencionas, cómo se debería tener en cuenta, y además eso quizás sea la solución para que no se llenen de denuncias, y quizás eso explique también por qué hay solamente sentencias tan bajas frente a un número bastante alto de denuncias. Entonces, frente a este problema que el juez está haciendo lo correcto y que debería hacerlo si es que viene así, ¿qué podríamos hacer para mejorar esa rigurosidad en la calificación, tanto bueno, principalmente fiscal, porque la policía puede proponer, ¿no? Pero fiscal, ¿qué hacer para poder cambiar eso? Primero, ¿qué hago yo? No soy tan, digamos, religioso de los cambios normativos, pero creo que en este caso sí se debe hacer un cambio normativo con mucha pulcritud. Deberíamos eliminar este elemento normativo gaseoso donde es de cualquier u otra ventaja, de cualquier otra índole, repito. Entonces deberíamos eliminar, porque si no, de lo contrario, el ente acusador creerá que cualquier acto de amenaza o violencia podría estar agrupado al delito de extorsión. Entonces, creo en primer lugar que deberíamos eliminar. En segundo lugar, como lo hemos venido enseñando en la Academia de Magistratura, la capacitación. Hay mucha literatura doctrinaria en el extranjero, ¿verdad? Por eso también agradezco la oportunidad y que me brinde este espacio para poder reflexionar sobre ello, porque en Perú se ha escrito poco. ¿Vale? Solo existe un libro de extorsión vinculado con otros delitos, pero se ha escrito muy poco a pesar de ser un gran flagelo. Por ejemplo, mire, la literatura peruana, Mario Vargas Llosa, en El hombre indiscreto, dice sobre este fenómeno. Entonces la literatura también se ha ocupado. La Academia Penal también se debería seguir ocupando al respecto. Entonces, el segundo punto es la academia, la capacitación. Hay que capacitar a nuestros fiscales, a nuestros policías también, y evidentemente a los jueces. Esa es la tarea que hoy día la Academia de la Magistratura está llevando. Quizás con mayor empeño, pero ese es el camino. Ese es el camino. Entonces, es un cambio normativo y también ser conscientes de que todo fenómeno delictivo que existe en el ámbito mediático no de inmediato requiere un cambio de norma. ¿Qué es lo que está pasando, no? Por ejemplo, como decíamos en clase, hay muchas protestas de los medios de transportes, que se ha protestado mucho. Se cambió el tipo penal que se quería terrorismo urbano, ahora criminal sistemática. Pregunta, ¿cambió el fenómeno delictivo? ¿Hay menos crimen organizado? ¿Hay más sentencia criminal sistemática? Evidentemente que no, ¿no? Entonces, es un delito simbólico, para no decir en palabras de Zaffaroni, es un discurso netamente político que calma la temperatura, pero al fin y al cabo no resuelve nada. Por ejemplo, en el escenario fiscal hemos visto, ¿qué delito imputamos? ¿Extorsión? ¿Criminal sistemática? Bueno, nos complicamos la vida, ¿no? Sicariato. O sicariato también, ¿no? El otro problema es que, si invito a todo aquel interesado a revise el artículo 200, verá que en el 200.9 hay cadena perpetua. Pero ahí dice el legislador, para hacer una broma, dice
cuando el rehén sea menor de edad o mayor de edad, ¿cómo ver rehén en la extorsión? No hay. Creo que el legislador se ha equivocado con el secuestro extorsivo, que a mi forma de ver las cosas debería ser un delito independiente. Entonces tenemos cadena perpetua en el secuestro, que casi son las mismas cláusulas, hipótesis legales para cada cadena perpetua. En la extorsión tenemos muy confuso. Entonces, ahí está el problema. El problema es, el mismo legislador nos ha llevado a estos problemas, ¿no? Del flagelo. Creer que toda amenaza, toda violencia que nos obligue a algo es extorsión, cuando la coacción vulnera la libertad de decidir, ¿vale? Ese es el bien jurídico protegido, libertad de decidir. Correcto. Sin embargo, la extorsión, estoy consciente que hay un ámbito de libertad protegido, pero el principal factor es el patrimonio de cautela son los derechos patrimoniales. Entonces, ahí está el problema. Mezclar todo, creo yo, esta es una inferencia que le venimos trabajando, que la ciudadanía, apoyado también de mala capacitación o un ruido mediático, creería que todo es extorsión. Y un tema más también, ¿no? La amenaza, no cualquier amenaza también tiene que ser un acto extorsivo. La amenaza tiene que ser idónea, razonable, suficiente, real. Entonces, claro, pero como estos elementos no están en el tipo penal, entonces podríamos mezclar que cualquier anuncio futuro de un mal es amenaza, y esto tampoco no es cierto. Hay algo más también, la violencia, que es simpático. La violencia, ¿a quién debe ser dirigida? Se supone, o queda claro que la violencia tiene que ir a la víctima, pero también puede ir al patrimonio del sujeto pasivo, más allá de adelante llamado víctima, ¿no? Si va dirigido, entonces el legislador también tiene, perdón, el jueces, los fiscales tienen que saber también a dónde ubicar la violencia, la amenaza, la gravedad de esta situación para poder obligar, o como decimos en el libro, doblegar a la víctima, ¿no? Entonces, no todo acto va a doblegar. Algo más también, bueno, hay tantos temas que hay que hablar, es si estamos ante un delito de resultado, en este ámbito finalista, o un delito de mera actividad. Queda claro hoy día con la Corte Suprema que estamos en un delito de resultado. Pero la pregunta es, ¿cuándo se consuma el delito de extorsión? ¿No? Cuando ya haya disponibilidad potencial del bien, por ejemplo, cuando ya el patrimonio haya ingresado a la potencialidad de disponer respecto al autor, ya se consumó, ¿no? Pero algunos creen con el mensaje. Exacto, y con el mensaje, con la modalidad extorsiva, ya se consumó, pero eso no es así, eso es tentativa. ¿Y cuáles las consecuencias? Como lo hemos puesto en clase, la consecuencia es la disminución de la pena, conforme al artículo 16. Pero hay algo más también. La policía, en esta idea de buscar al autor, hace todo lo que sea para poder ubicarlo, y a veces falla y no distingue entre tentativa y consumación del delito. Entonces, vienen los problemas ya de engranaje entre la policía y el Ministerio Público, o de persecución del delito, ¿no? Y bueno, así estamos hoy día en la actualidad. Mira, aunque parezca simpático, porque claro, a nosotros nos apasiona, ¿no? Se nota que nos gusta, te gusta la dogmática y cómo has escudriñado este tipo penal, y pues, claro, genera hasta cierta satisfacción por lo que se viene logrando, pero a la vez también un poco de sorpresa de cómo cosas que son, claro, evidente para quien las estudia, pero para el quien no las estudia con seriedad no es evidente, pero uno que tiene un poco más de lectura sobre estos aspectos dice, oye, ¿cómo no pueden darse cuenta de esto? Y genera hasta, ¿no? Esa sorpresa. Entonces, a lo que voy con esto es, has mencionado varios temas que quisiera tocar rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Hablabas de que la extorsión tiene 9 párrafos. Sí. Y entre ellas mezclan el secuestro con la extorsión cuando hablas del inciso 9, si no mal no me equivoco, que habla del rehén. Entonces eso me llamaba un poco quizás a la reflexión de que nosotros estamos acostumbrados, como bien has dicho, a dar una respuesta de modificación legislativa, modificación sea para eliminar o aumentar algo, creyendo que mientras más cosas le metemos a una figura, ¿no? En este caso a un delito como la extorsión, mucho mejor va a ser la respuesta, cuando en el fondo, escuchándote, me doy cuenta que lo que hace, en vez de mejorar y darle una herramienta eficaz, lo está confundiendo a la fiscalía, al juzgador, porque claro, el abogado desde el punto de vista de la defensa va a generar va a aprovechar esas contradicciones, y finalmente al juez le pones en una encrucijada, o al fiscal, que por no dejar que se le vaya de las manos el caso, aunque debería, si es que claramente no está bien calificada,
se ponen a forzar las cosas y salen pues pronunciamientos totalmente descabellados. Entonces, la primera reflexión que quería hacer ahí es, entonces, lejos de hacer muchas modificaciones, muchos aumentos y que sea un tipo penal muy abundante, a veces menos no es más, y más bien plantear las cosas básicas, como en muchos tipos penales que yo estaba revisando también en el Código Penal español y en sus principios de su parte general, que en 2 líneas te dicen que es, por ejemplo, el principio de la prohibición de la analogía y otras cosas, ¿no? Entonces, aquí, y creo que no es solamente un problema nuestro, también de la región, de nuestra región de Latinoamérica, que hay una tendencia a querer precisar todo en un código penal, en una constitución, como si eso fuera la solución. Y cuando si nos vamos a otro continente, como en Europa, que te cité el Código Penal de España, pues son muy puntuales y después dejas, obviamente puntual y coherente y que tenga pues una línea entendible, se pueda combatir de manera más eficaz, porque al poner, como en este caso, cosas creyendo que por la práctica se ha venido dando y tipificándolas se va a solucionar, vemos ahí que hacen un cruce con el secuestro y después finalmente terminamos encerrados en un tremendo problema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, suscribo cada línea, cada palabra que ha dicho, doctor. ¿Qué sucede? Que el problema ahora hay una lucha, un peso en la democracia, ¿no? Sucede que el legislador de hoy día quiere plasmar todo, quiere llenar el Código Penal, eso se llama inflación penal, quiere acopiar, quiere ser muy preciso para que pierda la discrecionalidad del juez, ¿no? Este es un problema de Montesquieu, imagínense cuando él decía, ¿no? El juez es la boca de la ley. Hoy día, ¿no? El juez, creería yo, sigo convencido en esta situación, que el juez tiene que ser el que interpreta, debe razonar la ley, debe entender qué quiere darnos a conocer la ley y qué busca la ley. Pero sí es un mal ejemplo que el legislador hoy día busque tipificar, sea muy explícito y a veces mal asesorado con la rapidez. Buscan ser rápidos, por ejemplo, en el problema que hemos tenido de criminalidad organizada. Son 25 años. En el año 2025 se cumple 25 años de la Convención de Palermo y todavía no nos queda claro qué es criminalidad organizada en el Perú, ¿no? Se ha abusado sobre la criminalidad organizada, también todo es criminalidad organizada, no se distingue con la coautoría hoy día en el Perú, se ha utilizado como una herramienta también en algunos casos de manera abusiva, tengo que decirlo así, bueno, pero todavía no comprendemos que era organizada. Lo mismo sucede en la extorsión. Es tan enorme el artículo 200 que se ha confundido. Cada vez que ha habido protestas, y hay algo más ahora que se nos viene a la mente, hay otro delito llamado préstamos informáticos extorsivos, que también es un gravísimo error, como se ha tipificado. Si vemos ahorita los delitos informáticos, ahí dice que hasta el préstamo informático extorsivo puede ser por engaño, un elemento común en la estafa. Entonces, hay muchos problemas, hay demasiados problemas que al final y al cabo es el fiscal y el juez quien tiene que solucionar, y a veces esto no, desde mi enfoque, no debería generar impunidad, sino la circulación a otro tipo penal, como usted bien lo ha desarrollado, ¿no? Pero en la creencia hoy día, como yo digo, la Inquisición moderna es castigar, 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 castigar. El ciudadano, el interesado, tiene que saber por qué tenemos hoy en día 640 sentenciados por extorsión. ¿Y por qué tenemos entre 15.000? ¿No? Porque la estadística es diversa, 15.000, 18.000 denuncias. Hay que entender, y esa es la tarea de la Academia Penal, ¿no? Y por eso estoy muy agradecido que nos haya invitado a poder decir algunos términos sobre ello. Otro asunto más, la violencia. La violencia tiene que subsumir a otro tipo penal. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos rompen la cabeza para extorsionarnos? He visto que el fiscal de turno en estos casos subsume ese acto de violencia como el elemento propio, la modalidad propia de la extorsión, pero cuando esto también debería ser otro tipo penal. Entonces dejan de lado también la persecución de otro tipo penal, como le enseñaban los fiscales. ¿Qué pasa si nos roban con un arma de fuego? Esa amenaza por arma de fuego está inserta en la modalidad. Evidentemente que no. Te tengo que también perseguir por tenencia de armas. Lo mismo acá. Entonces, hay que hacer el esfuerzo. Creería yo que hay que continuar con esta labor. Por eso es importante estos escenarios, estos medios, y que aquel todo interesado nos escuche, ¿no? Pero creo yo también, y soy convencido que la crítica avanza la ciencia. Correcto. Ahora, 2 puntos que quiero coger. Cuando menciona que, claro, mencionas que no hay que regularlas tanto porque hay que dejar el margen de discreción a los jueces, porque ya no es una boca de la ley,
¿no? Y con este libro de Zagrebelsky, el derecho dúctil también comienza a cambiar y se dice que el juez también tiene que tener, ya no es boca de la ley tan estático como se piensa. Y totalmente de acuerdo, pero nuestro país, y no sé si el mundo en general, pero quiero referirme a nuestro país, es tan complejo porque, claro, así debería funcionar y no deberíamos ponerle una camisa de fuerza al juez porque nosotros que ya tenemos muchos años en el litigio, en el estudio del derecho penal y cómo funciona nuestro sistema judicial, entendemos la gran importancia de que significa la discrecionalidad que debe tener un juez. Muy importantísimo para poder decidir de la mejor manera en un caso concreto. Sin embargo, también me llamaba un poco a la cabeza cuando mencionabas que hay que dejar que tengan esta discreción y no ponerle camisas de fuerza. También nos hemos ido al otro extremo cuando mencionas de la Convención de Palermo. Hemos tenido jueces activistas, ¿no? Activistas, jueces legisladores, y que bajo el pretexto de la discrecionalidad también han hecho cosas que han sido sumamente criticables. Entonces, ¿cómo buscar ese punto medio ante tan complejo problema? ¿Le ponemos mucho detalle? ¿Le estamos limitando su discrecionalidad? ¿Le dejamos margen de discrecionalidad? También se van para el otro extremo. Entonces, ¿hay un punto medio? Y ahora yo me respondo y no sé si compartes esta conclusión. Poner un punto medio a comportamientos humanos, como en este caso el juez al momento de decidir un caso y su discreción, que es muy, muy, muy interna, ponerle un método es bien complejo. Finalmente, lo único que nos toca es descansar nuestra confianza en ese juez, pero para garantizar una mejor decisión o la mejor dentro de las posibilidades es la formación. Sí. Porque ponerle un método no es imposible, siempre van a ver cómo saltar la valla si se quiere, sea por ignorancia, sea por corrupción o por cualquier otro interés espurio que no sea resolver un caso de la mejor manera en un tema concreto, pero quizás es la educación. Y si no tenemos bien formados y bien educados a nuestros operadores, en este caso jueces fiscales, entonces va a necesitar lo mínimo y va a ser mucho. Sí, eso es totalmente, también estoy de acuerdo que es la capacitación, que suena esto romántico, idealista, es la educación, es la capacitación que nos va a llevar a fortalecer y mejorar el derecho, ¿no? Pero hay algo más, o añado algo más. Este límite que debe tener la discrecionalidad del juez está en la motivación. ¿Vale? Es por eso que se exige, es una garantía especial la motivación de los jueces. De calidad, ¿no? Es verdad. No citas. A eso voy, de calidad. De calidad. No la enumeración de elementos de convicción o medios probatorios. O de sentencias y pies de página, y autores y todos. Y calidad nos referimos al caso en concreto, cómo razonas y cómo fundamentas, y no poner toda una parte de narrativa doctrinaria que finalmente... Yo he visto jueces que citan sentencias de Norteamérica, bueno, cuando el problema era otro. Cuando hay jueces que quieren llenar algún tipo de vacío cuando el problema no está por ahí. Pero la ley de carrera judicial señala como una falta, una grave falta de motivación. Entonces, también es un asunto disciplinario. Es un asunto disciplinario. Acá los órganos de control también deberían estar atentos ante estas situaciones, ¿no? Castigar, sancionar. ¿Por qué, creo yo, los jueces o fiscales, algunos, no todos, porque hay también muy brillantes, han llevado a este escenario? Porque no se está atrás de ellos, no se les controla. A veces la segunda instancia también no funciona correctamente. Los órganos de control en su momento no han funcionado. Y bueno, más el activismo que nos perjudica bastante. El juez tiene que ser honorífico, tiene que ser y parecer ser juez, ¿vale? Para mí sigue siendo juez alguien que sea totalmente de respeto. Pero hoy día pues, hay problemas en la democracia, ¿no? Hay muchos problemas en la democracia. Pero como dice Nietzsche, ¿no? A pesar de que la esperanza sea un sentimiento equivocado, hay que persistir en ello, ¿no? Esa es la labor. Es por eso que estamos sentados hoy día, luchando, capacitando, enseñando y trasladando nuestras ideas. Correcto.
Ahora, por ejemplo, y hablamos de la motivación, muchos temas interesantes, pero para no perder un poco el tema de la extorsión, pero que tiene mucho que ver, en realidad todo tiene que ver. Ahora estamos tocando la extorsión, pero todo tiene que ver en este tema de la amenaza y la motivación. No hay mucha motivación ni doctrina que citar. Obviamente siempre es bueno apoyar la doctrina y la sentencia, pero como tú decías en el tema de la amenaza, que con la sola amenaza sea mediante, bueno, lo común para que nos entiendan, un papel, ¿no? Extorsivo y que dicen, mira, ¿sabes qué? Te voy a matar. O sea, hay una amenaza grave y de inminente peligro hacia tu integridad o todo lo que quieras. Entonces, ¿eso realmente configura una extorsión consumada? Pues como dijiste, no. Entonces, para en una decisión judicial resolver que eso no es un delito de extorsión en su fase consumada, sino tentada, no hay mucho que decir, Así es. ¿no? Y cumpliste con la motivación y de calidad como estamos hablando. Entonces, estas cosas de que la amenaza, cuando realmente, y como tú decías, ¿no? La amenaza idónea, suficiente y no cualquier amenaza, entenderla, creo que no es muy complicado, sino analizarla de la mejor manera, va a ayudar a que nuestros jueces no solamente llenen el papel con una motivación aparente, porque no tienen mucho que ver y como decías, hasta de casos que no tienen nada que ver, sino que van de frente al caso en concreto y con un razonamiento puntual, pero bastante claro, y si se quiere se apoya con esa doctrina y puede resolver un caso. Pero lejos de eso tenemos, en vez de jueces que se preocupen en resolver de manera, incluso yo creo, no sé qué opinas, que cuando uno tiene esa seriedad en resolver las cosas y la claridad en cómo funcionan los tipos penales y cómo adecuarlos, que obviamente te da los años y la experiencia, no tendría incluso por qué demorar mucho un caso. Claro. Pero ahora tenemos jueces que ya están en otra cosa, hasta creo que practicando el canto y claro, no, nadie tiene nada en contra con estos jueces en su vida personal, lo pueden hacer, pero también lo que significa ser un juez que administra, pues tener en tus manos la vida de las personas, también implica un poco más de respeto y seriedad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso decíamos que el juez tiene que ser y parecer ser juez a las 24 horas y en los 7 días, ¿no? El juez tiene que ser muy serio, tiene que ser revestido de moralidad, de ética, tiene que ser un ejemplo, como hay en otros países, ¿no? Es por eso que la justicia en otros países sí funciona. Sí funciona. Acá, ¿por qué no? Bueno, también esos son problemas endémicos, ¿no? Pero hay también algo más, doctor. ¿Cómo luchamos con la extorsión? También creo yo, usted ha escrito un brillante libro sobre bases ahora de la ciberdelincuencia, el ciberdelito. Bueno, también hay que luchar con tecnología. Hay que luchar con tecnología, si se puede. Por ejemplo, hace 2 semanas la policía ha detenido al primer requisitoriado por inteligencia artificial, con cámaras que tienen inteligencia artificial. Han compartido la base de requisitoriados con las bases que tienen en RENIEC. Hoy día usted va al centro de Lima, que ahí están las cámaras principales, y detectan si con los puntos faciales de la base de datos requisitorias, si usted es requisitoriado o no. Mire, qué interesante situación. Con inteligencia artificial se está pudiendo hoy día capturar a los requisitoriados. Las cámaras de calor, los drones. Hoy día también hay otro gravísimo problema, ¿no? Con la prueba digital. Sucede que los extorsionadores también buscan mucho el mundo del Internet. Buscan mucho el Internet. He visto en la experiencia que tenemos es que los fiscales no allanan el módem. Que el módem es una fuente de prueba, hay mucha información de prueba ahí, donde podemos saber quién se conectó, cuándo se conectó, en qué momento, qué velocidad, y bueno, todos los aparatos de ello, ¿no? Lo mismo con el patrullaje virtual. Hoy día hay muchas aplicaciones legales como el hacking positivo, donde podemos saber qué es lo que ha hecho tal ID o IP, qué documentación. Entonces, hoy día podemos saber cualquier mensaje extorsivo, de inmediato lo podemos llenar. Entonces, esto es operatividad e inteligencia policial. Espero que esto también pueda seguir avanzando, pudieran lograrlo. Y lo mismo los jueces. Los jueces tienen que apoyarse hoy día. No, creería todavía, estoy yo, de la inteligencia policial, no. Todavía, ¿no? Porque los jueces tienen que razonar. Yo sigo convencido que la labor
del abogado, del juez, no va a ser suplida por la inteligencia artificial, Sí, claro. porque nosotros valoramos, razonamos y explicamos la motivación, fundamentamos, alegamos. En cambio, lo que hace la inteligencia artificial es recopilar información y plasmarla. Entonces quería yo que los jueces tienen que ser hoy día también capacitados en prueba digital, los fiscales en la persecución de estos tipos de delitos. Hoy día tenemos una ley donde solo podemos geolocalizar los móviles con las antenas, imagínense, con las antenas de telefonía, cuando la comunicación ya es por wifi, por internet, por todo ello, ¿no? Entonces, esperamos que también venga la tecnología como ha sido, ¿no? Pero en Miraflores, Magdalena, ya tienen cámaras que reconocen que tienen base de datos vinculadas a la RENEC y podemos saber que alguien ha infringido con un reconocimiento facial. Podemos saber el carro, cuántas horas estuvo en Miraflores, en qué momento, cuándo se paró, cuántas veces ha ingresado. Entonces, va a haber un gran avance. Y la lucha contra este fenómeno delictivo también tiene que ser potenciada, ¿no? Claro, y sobre todo en el tema de la inteligencia artificial, que es otro gran debate también que, claro, no debería todavía usarse, o creo que nunca, porque en los temas penales me refiero, Sí, claro. Nunca va a poder ser suplido el juicio oral, ¿no? El debate oral. El interrogatorio, el contrainterrogatorio, a un testigo, a un perito, la inmediación del juez, porque producto de todo este juicio oral y todo este debate, el juez se nutre y se va convenciendo o no de las propuestas, sea de fiscalía o de la defensa. Además, en el tema de la inteligencia artificial, como bien dices, es para recopilar datos, puede ayuda mucho, pero también hay que tener cuidado en el sentido de la fuente que te jala, porque te jala de internet. ¿Y qué pasa si te jala una fuente de un determinado tema de un autor que probablemente que plagió? Entonces tú estás agarrando el plagio, ¿no? del autor, que ha plagiado. Entonces finalmente estás usando una información plagiada, por decirlo en buena cuenta. Hay que tener también mucho cuidado con la fuente de información que te pueda brindar la inteligencia artificial, porque todavía no, sí es de mucha utilidad, pero en esos aspectos no va a poder suplir a la capacidad humana, a la inteligencia humana, y finalmente pues es una inteligencia artificial que necesita también tener control humano, finalmente. Ayuda, sí, pero del otro no. Entonces, finalmente, Car, sobre este tema de la extorsión que muy bien nos has hablado el día de hoy, cómo se debe entender la mala tipificación, cómo se debe comprender cada uno de sus elementos, ¿no? Como la amenaza, la violencia, en qué momento está consumado y lo demás, y los cambios que hemos hablado. Te quisiera pedir una reflexión final que tú tengas sobre la propuesta de mejora para el delito de extorsión producto de la investigación que vienes haciendo y que próximamente, como me estabas comentando al interno antes de empezar el programa, estás materializándolo en una obra para que pueda salir y ser leída y obviamente debatida y criticada por todos, ¿no? Y mejorada, dicho sea. Muchas gracias. El delito de extorsión, en el primer punto conclusivo, es un delito que vulnera los derechos contra el patrimonio, los derechos patrimoniales que tiene todo ciudadano. Tiene dos modalidades, amenaza y violencia. Esta amenaza tiene que ser real, suficiente, idónea y razonable, evidentemente, ¿no? La violencia puede dirigirse respecto a la misma persona o también a los bienes de la misma persona, que ambas situaciones de amenaza y violencia dobleguen o obliguen a que la víctima, acá viene un tema diferenciador, por ejemplo, con el robo, ¿no? Que es la víctima quien disponga, traslade el bien, el patrimonio al autor del delito. Y, en algún tipo de diferencia con el robo, el hurto, que es en muchas ocasiones es el autor quien se apodera y sustrae, ¿no? En este caso es la víctima quien entrega, porque ha sido derrotada, su voluntad, su libertad ha sido derrotada. Pero aquí hay un tema muy importante. La diferencia, que tampoco no está en el tipo penal, es el intervalo de tiempo. Entre la amenaza y la violencia y el momento de la disponibilidad tiene que haber un tiempo. Tiene que haber un tiempo. Eso lo hemos denominado el intervalo de tiempo entre las modalidades y, bueno, la disponibilidad del bien. Esa es la gran diferencia con el robo. Correcto. He visto también muchas dificultades en poder identificar cuándo el robo, cuándo hay extorsión. Ahora, el robo, cuando la violencia y la amenaza es in situ, es inmediata, debería recibir mucho más pena que la extorsión. Pero bueno, hoy día hay mezclas, ¿no? De esta inflación punitivista, de creer
que todo se sanciona con el derecho penal, pero es desordenado. Entonces, ese es el elemento principal que lo he guardado para este momento conclusivo. Se debe recordar siempre ese intervalo de tiempo entre la amenaza y la violencia y la disponibilidad de potencial. Y no creer, también como confusamente he visto, que se consuma con el perjuicio. No es necesario el perjuicio económico. Creo yo que el resultado que se da, el consumativo, se da con esta disponibilidad potencial. Además, la Corte Suprema también ha cambiado de estas teorías de la consumación del robo, del ablatio, a la disponibilidad potencial del bien. Entonces, estaríamos también en el mismo escenario, ¿no? El solo hecho de que puedas disponer del bien, ya está. Por ejemplo, los extorsionadores te dicen, evidentemente, ¿no? Deposita el dinero a tal cuenta. Esa cuenta no es del extorsionador, se supone, queda lógico, ¿no? O comúnmente no es así. Desde ese momento de disponibilidad ya se consuma el delito. Ya se consuma. Otro tema que hay que también tener muy en cuenta, que este es un delito procedimental, es decir, que tiene pasos, que tiene procedimientos, por eso que las organizaciones criminales se dedican a ello. Una sola persona es difícil, no digo que no exista, es difícil que genere la amenaza, genere la violencia y que al mismo tiempo vaya, cobre o que tenga la disponibilidad del bien, ¿no? Entonces, por eso se necesita reparto, funciones. Entonces, hoy día, cuanto más violencia, bueno, más doblegamos. Cuando la amenaza es mucho más fuerte, más doblegamos. ¿Y por qué sucede esta situación? ¿Por qué hay tanta extorsión? El 29% de crecimiento de denuncias del año 2024. Hoy día, porque tenemos un país de mucha informalidad. El 71% de la población laboral peruana es informal. Bueno, y no hay policías en todos lados, ¿no? También, y esto deben saber las autoridades, que si no tenemos también una policía que no forme parte de ello, sino que esté a favor de la ciudadanía, la extorsión va a disminuir mucho. Entonces es un trabajo normativo, un trabajo de tecnología y también un trabajo interno de la policía. Correcto. Muchas gracias. Bueno, te agradezco nuevamente tu presencia del día de hoy en nuestro programa. Creo que ha sido muy enriquecedor escuchar un poco de todo lo que has venido revisando sobre este delito y creo que se ha colmado largamente las expectativas. Nuevamente gracias, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno amigos, llegamos al final del programa. Espero sea de mucho provecho y estoy seguro que sí, porque como habrán podido ver, el día de hoy se ha tocado de manera muy rigurosa todo lo que significa el delito de extorsión, cómo se debe entender realmente y cuáles son sus principales problemas para poder mejorarlos. Nos vemos en un próximo programa.